tardes o muy buenas noches, dependiendo del lugar de donde nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Ciudad de México, Nolosí, y desde Santiago de Chile, Yarriot. ¿Cómo está, mi querido Nolosí? Así es, Yarriot, te mando un gran abrazo desde acá, Ciudad de México, y a toda la gente que nos está escuchando en este nuevo podcast. Muy bien, muchas gracias por esta presentación, mi querido Yarriot. Muy contento de estar nuevamente acompañándolos a todos ustedes con este nuevo capítulo, un capítulo tan o más interesante como los que hemos mencionado y hemos visto en las ediciones pasadas. Queremos abrir este capítulo con la mención de nuestras redes sociales, mi querido Yarriot, con @navenodriza1, y también de paso agradecerles la recepción que tuvo nuestro último capítulo dedicado a la Isla French, mi querido Yarriot. Tuvimos muy buenos números, que es nuestra forma de cuantificar el camino, digamos, de nuestro trabajo, para saber cómo lo estamos haciendo, saber que nos están escuchando, y estamos muy contentos de que nos estén escuchando de lugares muy lejanos, de países muy lejanos, de la gente que nos escucha en capítulos anteriores también nos sigue dando muy buenas vibras, digamos, de lo que estamos haciendo, así que les agradecemos a todos ellos, mi querido Yarriot. Exactamente, Nolosí, y bueno, me uno a las palabras de nuestro querido amigo Nolosí, quien hoy en día desde Ciudad de México nos acompaña en esta transmisión que hacemos para todos ustedes. Les agradecemos que hayan, la recepción que hemos tenido estos últimos días a través de distintas escuchas que se han realizado en distintos países, ya sea Rusia, ya sea Japón, ya sea España, México o la misma nación hermana Argentina. Hoy en día estamos nosotros haciendo este sacrificio, esta suerte de proyecto en donde queremos que cada vez más se unan a la Nave Nodriza. Hay espacio para todos, como siempre hemos dicho en otras oportunidades y en otras etapas. Mi querido Nolosí, hoy en día nos convoca un tema bastante particular y que hace mención a cierta actividad ovni que está y que que todavía se está dando en Noruega, ¿cierto? Particularmente en una región llamada Hesdalen. Así es, Yarriot. Vamos a dedicar todo este programa a este caso muy importante, considerado, Yarriot, tal vez el caso más documentado de la historia, ya que lo vamos a ir viendo durante el programa, como diversas personas, investigadores, estudiantes, personas civiles, digamos, han estado a través del tiempo dando datos e informes sobre este extraño caso, que también lo pueden conocer ustedes como las luces de Hesdalen. Ese es la forma en la que se les llamó, y que tuvo su inicio al recién comenzado los años 80, mi querido Yarriot. Si quieres, de una vez comenzamos con el relato de lo que sucede y sucedió en ese instante en Noruega, Hesdalen, para ser más preciso. Exactamente. Bueno, Hesdalen es un valle ubicado en el centro de Noruega. En diciembre de 1981, los pobladores de esa localidad comenzaron a reportar extrañas luminosidades en toda la región. Desde esa fecha, 1984, hubo una gran cantidad de reportes, hasta 20 semanales. El 85% de las observaciones describían luces brillantes que aparecían en las noches, permaneciendo estáticas hasta por un lapso de 1 hora. Otras se movían de manera lenta y en ocasiones, luego de bruscos movimientos, se detenían en el aire. Los radares llegaron a detectar velocidades de hasta 25.000 kilómetros por hora. Sin apoyo gubernamental, un grupo de investigadores del fenómeno OVNI se reunieron en Noruega para investigar dicho fenómeno. Se creó así el proyecto Hesdalen en el año 1983. Entre sus participantes se encontraban profesores de las universidades de Oslo y Bergen, con el objetivo de explicar los fenómenos que se veían en el valle y en las zonas aledañas. El 19 de noviembre de ese mismo año, el proyecto fue presentado a los pobladores del valle para que estos ayudaran y colaboraran también.
Este gran trabajo de campo y de observación dio como resultado un total de 53 observaciones registradas. Este se sustentó en el uso de radares y cámaras fotográficas. Sin duda alguna, mi querido Nolosí, un caso que desde la génesis misma mostró, digamos, cierto profesionalismo y cierta especialización, ¿cierto? ¿Qué más nos puedes contar en cuanto a las observaciones vistas en este valle, mi querido Nolosí? Así es, mi querido Jarret. Fíjate que lo que sucede entonces a raíz de estas observaciones ya registradas de manera más organizada en cuanto a los pobladores y la gente que ya se empezaba a interiorizar en el tema, surge la figura de el señor Erling Strand, que es un investigador ovni y de noruego, que es el que se forma como a la cabeza de este proyecto, coordinándolo, y de esta manera él da a conocer los resultados de estas observaciones de las cuales mencionabas, Jarret. Exacto. Una de las primeras situaciones que él aduce en su informe es que las luces, antes mencionadas por ti, Jarret, menciona que aparecían en cualquier lugar, en cualquier lado aparecían estas, y que a veces se veían por encima de los techos o de las casas, a escasa altura incluso de los campos. Otras veces también menciona que tendrían gran altura, aunque lo normal, Jarret, era que se observaran más bien a la lejanía, o en la lejanía, mejor dicho, exacto, y por debajo de las cumbres de las montañas. Esta era la primera situación que él observó con esos 53 casos que se pudieron observar, que se pudieron recolectar. Esa fue la primera observación al respecto del tipo de luces, al menos que se veían. La segunda cosa en la que se pudo llegar a la conclusión fue del tema de la temporalidad. Se habló entonces que los avistamientos ocurrían varias veces al día, aunque lo más recurrente era que ocurrieran más bien por las noches, avistamientos de tipo nocturno, uh-huh, y apareciendo entonces en la época más bien de invierno. Poseían formas y colores, desde formas como de billetera, esa era la forma en la que la gente les daba. También hablaban de una pelota de fútbol, forma de pelota de fútbol, de balón, o incluso, exactamente, o incluso de un tipo de como árbol de Navidad girando. O sea, realmente tipo de observaciones bastante interesantes y atípicas realmente en cuanto a la forma. Sobre todo esta última llama bastante la atención, Jarret. Exacto. En cuanto a los colores, se habla de lo que son blancos y amarillos. En ocasiones también se percibía alguna pequeña luz roja, y en las fotografías que se pudieron tomar con esta primera investigación de las que nos hablabas, Jarret, se podían observar también las fotografías donde aparecía el color azul en estas formas, en estas luces. Aquí solamente estaba hablando de luces, Jarret. Es importante mencionar que era lo primero que se veía. La gente nunca habló de algún artefacto ni algún elemento sólido, solamente hablaban de observaciones de tipo luminosa, ¿correcto? Perfecto. Sí. Como fenómeno, como bien dice, un fenómeno, un objeto volador no identificado, no tiene una identidad, simplemente se habla del fenómeno de la luz, por llamarlo de alguna forma, y estos colores que bien mencionas. Exactamente. También se habló un poco también de esto, de que el fenómeno tenía unas características muy definidas, como eran las dinámicas, ¿no? Okay. Como se hablaba hace rato de esta forma de girar, de esta suerte de árbol de Navidad, y las trayectorias, y que el comportamiento luminoso entonces que tenían estas luces no sugería ningún tipo de fenómeno natural o convencional. Así se le conoció entonces, como hablábamos hace rato, como el fenómeno de las luces de Hejldalen. Para muchos incluso, Jarret, supuso entonces la visita de ovnis en la zona, cuando ya se empezó a generar más comentarios al respecto de que se estaba pasando este fenómeno en esa zona. Los pobladores empezaron a decir un poco a correr la voz, digamos, especulando que serían ovnis, digamos, ya como la forma más social que tenemos adjudicada, ¿no? Como algún elemento más sólido, por Exacto. decirlo de alguna manera. Y en ese momento fue muy interesante, porque ya con esta primera investigación y con esos primeros datos fue cuando los investigadores se hicieron se interesaron más en el asunto, en el caso, y entonces empezaron a darle distintos subtipos o grupos
teniendo en cuenta los rasgos de las luces antes mencionadas, Jerry. En esta situación podemos observar tres grandes subtipos a la cual llegaron los investigadores. El primer tipo, digamos, habla de que serían flashes blancos o blanco azulado. Estas serían luces que titilan varias veces cuando se mueven y aparecen a gran altura, con una corta duración de no más de 1 minuto. Ese sería la primera tipo de observación a grandes rasgos que se vio, tipo flashes, digamos. La segunda hablaba de luces amarillas o blanco-amarillentas. Esta es, Jerry, la forma o la descripción más común de los pobladores investigadores que estuvieron en la zona de Hessdalen. Al ser visualizadas a menudo en el valle, por sobre los techos de las casas, su forma común es la de una bola, aunque también podrían tener otras formas. Poseerían un comportamiento estacionario de hasta 1 hora incluso, Jerry. También con movimientos lentos o en ocasiones alcanzarían también grandes velocidades, la mayoría en dirección norte-sur. Y el tercer gran grupo de luces se le denomina como varias luces fijas, que mantenían una distancia fija entre ellas. La mayoría serían 2, amarillas y blancas, con una luz roja en el frente, haciendo una forma triangular. Esto es bastante interesante, Jerry, ya que al sugerir entonces esta forma triangular también se intuye entonces que sería una forma de estructura la que podría tener estas luces directamente. Estas también han sido vistas, digamos, en las cumbres de las montañas, desplazándose lentamente en dirección norte-sur también. Esto ya rota entonces a grandes rasgos las 3 subtipos de luces que nos habla entonces el señor Erling Strand, donde nos menciona entonces los flashes blancos. Exacto. O blanco azulado, las luces amarillas o blanco amarillentas y las luces de tipo fijas que se pueden mantener por bastante tiempo en los cielos de Hessdalen. No sé qué te parece a ti, Gerard. Bueno, a mí me llama particularmente la atención, mi querido Nolosí, el hecho de que, antes de que comenzases a hablar acerca de el fenómeno propiamente tal, pero sin esta corporalidad que de alguna manera sugieres en la última parte del relato, se me figura mucho de lo que tiene que ver con el fuego de San Telmo, este fenómeno que de alguna u otra forma acompañó a los viajeros anteriores y también hoy en día en nuestras aeronaves, que es una suerte de plasma que se formaría en los mástiles de los barcos o también en las alas de los aviones, ¿ok? Y que correspondería a una suerte de fenómeno atmosférico que se produciría ahí yo no soy físico como para poder explicarlo, pero se produciría desde una manera natural. Sin embargo, el relato es bastante interesante, mi querido Nolosí, básicamente por el nivel de investigación que se hizo, el nivel de documentación, por así llamarle, ¿cierto? Es un hecho que, de alguna manera, la clase política, a través del gobierno de Noruega, empieza a participar. El mundo académico también lo consideran un fenómeno digno de investigar. Por ende, estamos hablando de una repercusión bastante mayor para este tema y para este tipo de fenómeno, ¿ok? Correcto. Querido... Interesante cómo los investigadores empiezan a interiorizar cada vez más en el tema. Exactamente. De hecho, sin ir más lejos, mi querido Nolosí, yo también he tenido... si se quiere, como encuentros de primer tipo en donde en la región acá en Chile, en la quinta región, la localidad de Panquehue, San Felipe, Catemus, por esos lugares, también se han reportado y se han visto luces que llaman bastante la atención, puesto que si bien no hay una evolución en cuanto a el color que tienen, puesto que o son azul brillante o son verde brillante, hacen evolucionan a baja altura, ¿ok? Y llama particularmente la atención también, puesto que estos fenómenos que se han reportado en esa región son fenómenos que de alguna otra manera aparecen, a mí me tocó verlos, por eso lo comento,
son como inmateriales, es como energía pura. Y de hecho, mientras leía e investigaba también sobre este tema, hizo como un paralelo digamos casi obligado, por así llamarle, ¿ok? Bueno, vamos a seguir conversando en cuanto al fenómeno de este valle Hessdalen, ¿ok? Y bueno, comentarles Correcto. y siguiendo un poco también esta suerte como de integración que ocurre desde el mundo académico y el fenómeno OVNI, comentarles que ¿Mm? por ahí por el año 93 la Universidad de Ostfold, espero haberlo nombrado bien, y con la colaboración ¿Eh? de estudiantes de dicha casa de estudios, crean una estación de medida automática, ¿ok? ¿Qué significa eso? Básicamente hicieron en un lugar, pusieron cámaras y radares, ¿ok? Bueno, automática, puesto que, como bien mencionaba Nolosí, las naves no estaban, perdón, la llamé de nave, las luces no aparecían constantemente. Cuando aparecían en el radar o en cualquiera de estos tipos de instrumentos, las cámaras se encendían. Y de hecho, sin ir más lejos, dentro de la descripción que se puede ver, esta consistían en dos computadoras que estaban conectadas a la red local. Por un lado, una computadora y una cámara, y que cuando detectaban movimientos, ¿cierto? Captaban imágenes durante un periodo de 15 segundos. Correcto. Por otra parte, esta estación cuenta con un magnetómetro, el cual está conectado a otra computadora y mide puntualmente, valga la redundancia, los campos electromagnéticos de la zona, ¿cierto? Y todo esto queda registrado. Por otra parte, esta estación también se refuerza con cámaras infrarrojas y sismógrafos y una serie de artefactos tecnológicos que de alguna u otra forma van a ayudar a captar y ayudar a lo que tiene que ver con la experienciación del fenómeno, por llamarles de alguna manera, ¿cierto? Bueno, todo esto de alguna otra forma nace y se puede ver, digamos, en esta unión, este esfuerzo mancomunado que se hace para investigar el fenómeno OVNI. Estamos hablando de Hessdalen, que es una villa, una población, digamos, noruega, que empieza a presentar estas luces. Este es un lugar Hessdalen es un lugar que está prácticamente aislado para los inviernos, está prácticamente aislado, por ende, de ahí la preocupación. Cuando los gobiernos detectan de que existe peligro para para la seguridad nacional, ellos invierten, y en este caso, como el fenómeno era latente, era un fenómeno que se estaba captando, mucho de esta tecnología que acabo de mencionar se obtuvo también gracias por la colaboración del Servicio de Defensa noruego, ¿ok? En el año 2001, las cámaras registraron fenómenos anómalos nuevamente. Se distinguió en la oscuridad una luz que decrecía de intensidad a medida que realizaban movimientos de tipo ascendente. Luego de algunos segundos, esta luz ya no fue visualizada por las cámaras, ¿ok? Cuando ocurrió este fenómeno, también se pidió ayuda a la NASA. ¿Y por qué la NASA? Puesto que la NASA dispone de, si se quiere, como una catastro, por así decirlo, de las rutas de los satélites, ¿ok? Eso básicamente para descartar cualquier tipo de fenómeno, ya sea, en este caso, de tipo humano, a través de los satélites. Mi querido no lo sé, a mí me parece fantástico y me parece genial, digamos, cómo se va integrando, digamos, el Departamento de Defensa, se va integrando también el mundo educacional a través de estos tipos de, si se quiere, tecnología. No sé si Claro. existirá hoy en día otra investigación que se haya hecho con este nivel de ¿Mm? profesionalismo, ¿ok? Porque acá estamos Por hablando de eso un hablábamos, profesionalismo. claro, estamos hablando de algo muy grande, por eso hablábamos hace rato de que es uno de o el caso más documentado por lo mismo, por todos los datos que acabas de entregar, Jerry, porque no solo el tema tecnológico, que ya hoy en día, digamos, que muchas personas, incluso civiles, digamos, pueden acceder a ello y tener un gran equipo para poder monitorear zonas, digamos, de zonas calientes o
para realizar vigilias o observaciones. Aquí estamos hablando de toda la gente que se involucró, investigadores, ufólogos, gobierno, Exacto. civiles, o sea, pobladores de la zona del valle, Exacto. estudiantes, que eran profesores. Los primarios, por así llamarlo, el tema de las personas que estaban ahí. Ellos fueron los que reportaron el fenómeno, y por lo cual se hizo esta investigación y se siguió, digamos, hasta el día de hoy, tengo mi entendido, mi querido Nolosí. Exactamente, hasta el día de hoy continúa. Yo tuve por ahí la oportunidad de observar unas imágenes cuando, a raíz de que se crea entonces este centro de observación en el Valle Gesdalen, con la ayuda de estas dos universidades que mencionabas, Jerry, cómo se forma una especie como de campamento de observación con estudiantes que permanecieron ahí durante días para registrar algún tipo de observación, ya con las cámaras, con magnetómetros, con una serie de elementos de los cuales mencionabas tú hace rato, y pudieron observar cómo, en vivo, digamos, pudieron observar cómo aparecían este tipo de luces, de las mencionadas antes por el doctor Strand, y fue bastante impactante, muy interesante la reacción de la gente. Hay que mencionar que como el mundo académico aparece como interesado en el tema, y los estudiantes por ende también. Exacto. Incluso, Jarret, por ahí pude leer que muchos estudiantes a través de las observaciones y de las investigaciones en campo hechas a través de todos los elementos antes mencionados, hicieron trabajos de grado, digamos, para sus carreras. O sea, realmente se llevó el caso a temas bastante elevados y de bastante seriedad, bastante importancia, Jared. Exactamente, y estamos hablando de universidades noruegas que no son malas, hay que decirlo. Por ende, el nivel de seriedad y el nivel de profundidad que tomó, digamos, esto también para las personas que estaban participando en el proyecto fue bastante particular. Así es, Jerry. Gracias entonces a esta estación de medida en el campo, digamos, ya que tenían los ufólogos e investigadores, aunados, por supuesto, a los estudiantes que ya se habían involucrado a la investigación de Gesdalen, se podía observar entonces cómo cada vez crecía más el interés sobre este tipo de fenómeno que ocurría en la zona. Incluso, Jarriot, uno de los investigadores sugirió la idea de interferir las luces mediante pulsores láser. Mira. Con los que comenzaron a hacer cambios de luces, logrando interacción con estas. Esto es bastante importante e interesante recalcar, Jarriot, ya que cuando aparecieron las luces, uno de los investigadores dijo, bueno, ¿por qué no comenzamos a hacer interacción con ellos, con estas luces, haciendo entonces cambios de luz con un pulsor láser? Y era bastante interesante ver cómo se podía ver entonces una interacción con las luces, ya que al momento de hacer los pulsos con esta luz láser, las luces en el cielo también titilaban o parpadeaban, digamos, de alguna manera, respondiendo en una secuencia matemática, como, digamos, de alguna manera comunicándose entre ellos, Jarriot. Es bastante interesante porque esto lo vamos a constatar en otro tipo de casos también, donde hay de alguna manera una suerte de comunicación con las luces a través de las pulsiones o los pulsos que se le apuntan directamente a este tipo de fenómeno, mi querido Jarriot. Qué increíble, me recuerda mucho la película Encuentros cercanos del tercer tipo, en donde también a través de ciertas bases matemáticas se proporciona y existe una comunicación. En ese caso particular era a través de estímulos sonoros y estímulos lumínicos, ¿cierto? Acá la idea de la luz láser me parece estupenda, puesto que el alcance de los láser es bastante, o sea, tiene un alcance bastante largo, por así llamarle, ¿cierto? Claro. Sobre todo pensando en que muchas de estas luces se visualizaban, al menos la mayoría, a gran distancia, mi querido Jarriot, con todos los datos entonces de esta estación medible que iba creciendo cada vez más en cuanto a personas y en cuanto a tecnología. Los ufólogos e investigadores noruegos obtienen una serie entonces de datos e información científica que incluso, Jarriot,
la presentan en un congreso realizado en Nueva York, ante la presencia de diferentes tipos de investigadores de diversas áreas, entre las que se incluyen, por supuesto, físicos, al menos 8 físicos de todo el mundo. Entre ellos, Jared, hablamos de Boris Smirnov, un físico nominado para un premio Nobel de la especialidad, precisamente, Jared. Presentan el caso entonces ante este comité de estudios, y el caso resiste todos los análisis hechos en cuanto a las pruebas, ya que estas eran medibles y cuantificables gracias a todos los artefactos que hemos mencionado que se usaban en el campo de Hessdalen, en el valle de Hessdalen. Y entonces a pesar de que no se llega directamente a una conclusión puntual, la estación de medida automática que se instaló empieza a arrojar este tipo de resultados que, aunque desconcertaban porque no se sabía exactamente qué tipo de fenómeno se estaba presentando, se hablaba de todas maneras que era un fenómeno que existía, que era algo que se podía medir, cuantificar y que se podía observar sobre todo a través de los relatos de las personas. Exacto. Y de las imágenes sobre todo que ya podíamos observar a través de estas computadoras con estos avanzados software. Por esto entonces fue considerado, o es considerado hasta el día de hoy, Jared, es el caso más documentado de la historia. Exactamente. Y de hecho, disculpa, de hecho, ¿cómo sabes tú? Uno siente y tiene el impulso de que en cada zona caliente que hoy en día existe en el mundo debería de contar con este tipo de tecnología. Yo creo que el fenómeno ovni tomaría un cariz completamente distinto. Si bien en países como Chile, en donde este tipo de tecnología existe, pero se ocupa para otros efectos, por así llamarle. Por ejemplo, bueno, nosotros somos un país sísmico, por ende, obviamente las prioridades van a ser de otra índole. Pero bueno, no deja de llamar la atención. Es un caso muy, muy bien documentado. Yo creo que dentro de toda la fenomenología ovni es el que en donde se tiene el relato, ¿cierto? Y también el estudio físico. Por otra parte, también, mi querido Nolosí, mencionar que ayuda mucho el hecho de que estos fenómenos se den en un área reconocida, en este caso Hessdalen, ¿cierto?, en Noruega, en donde luego de muchas repeticiones del fenómeno, se puede ya dar a entender y se puede dar ya de alguna otra manera una cierta predicción. Y eso ayuda bastante al estudio, porque la gran mayoría de los fenómenos que hemos nosotros hablado, conversado, son fenómenos que de alguna otra manera se caracterizan mucho por lo espontáneo que es, ¿cierto? O sea, más aleatorio. Exactamente. Manera, ¿no? Muchos de estos fenómenos aparecen una vez al instante. Los casos de abducciones, sobre todo, o sea, son casos que de hecho, el concepto de abducción es un rapto, por así decirlo, ¿cierto? Por ende, cuando hablamos, son fenómenos que no se pueden predecir, o sea, el día de mañana en una localidad X no está programado bajo ningún término el tema de abducciones. Claro, es muy, muy importante hacer ese hincapié, o sea, como aquí, por supuesto, lo que favoreció, como bien mencionas, es que se enfocaba en una zona muy puntual. Exacto. Directamente. Y respecto a lo primero que mencionaba Jarriot, por supuesto que estamos hablando de un país tal vez que contaba con bastantes recursos, un país de primer mundo, como lo es Noruega, pero me parece, Jarriot, sobre todo que existió finalmente la voluntad de acercarse el interés. Claro, investigar el tema y de manera científica y de manera seria, digamos, porque no estábamos hablando de una luz. Muchas veces hablan los ufólogos del mundo donde mencionan, no nos digan cuando vean una luz en el cielo, o sea, digamos que tenemos que ser un poco más críticos y ver si la luz en el cielo tiene un movimiento, si gira, si va a alta velocidad. Ahí digamos que empieza a ser un caso un poco más serio, y a pesar de que permanecían muchas veces estas luces en una misma zona, en el mismo lugar de manera estática, también tenían unas variaciones bastante impresionantes de velocidad y de movimiento y de luminosidad, por supuesto, también. Exactamente. Fíjate, Jarriot, que ante la investigación que estuvimos haciendo para este
capítulo del caso Hess-Dahlen, pudimos observar que en el tipo de luces que se presentaban, que en ocasiones se presentaban cuando aparecían estas, se podían presentar movimientos sísmicos, u otras veces podrían presentarse tormentas solares, ¿no? Exacto. Pero en otras ocasiones no existía ninguno de estos fenómenos, y es cuando se presentaron entonces las interacciones que yo hacía mención hace un rato con pulsos mediante luz láser, es decir, eran objetos que de alguna manera no estaban relacionados a fenómenos naturales como los recién mencionados, sino más bien respondían a un fenómeno bastante más anómalo, por decirlo de alguna manera, o desconocido, y llama la atención entonces que tuvieran este tipo de interacción. Este dato, y tal vez para mi gusto, fue uno de los datos más impresionantes que yo pude obtener al respecto, es que cuando los investigadores empezaron a hacer esta interacción de tipo luminosa con las luces, Uh-huh. Los investigadores, digamos que se iban rotando, no era un mismo investigador que acercaba o apuntaba con el láser, es decir, habían, vamos a comentar, por ejemplo, decir, éramos 3 investigadores, ¿no? El primero venía y le apuntaba con la luz láser, y el color de la luz en el cielo determinaba, por ejemplo, amarillo, vamos a decirlo así. Wow. Venía el segundo, hacía el mismo acercamiento, el mismo apunte, y Uh-huh. le daba una luz verde, y al siguiente, por ejemplo, o roja, perdón, y al siguiente, por ejemplo, le daba una amarilla. Es decir, de alguna manera tenía un comportamiento como que identificaba que cada vez que la persona que apuntaba con la luz láser le daba un color distinto, como si estuviera, digamos, de alguna manera otorgándole una cierta personalidad, vamos a decir. Una cierta identidad. Exactamente, eso me pareció un dato bastante curioso, por lo menos, Jared. Exactamente. Bueno, voy a retroceder un poquito a algo que dijiste, mi querido Nolosí, y que tiene que ver con el efecto, o mejor dicho, la importancia de el sismógrafo. En Chile, país sísmico, hemos tenido este último tiempo un terremoto bastante grande, al menos el que ocurrió en el año 2010, si mal no recuerdo, en donde la gran mayoría de los terremotos en Chile ocurren durante la noche, y en este terremoto particularmente ocurrió un fenómeno bastante poco común, que fue la presencia de ciertas luces, de ciertas de alguna otra manera presencias lumínicas. Se habló en algún momento de ovnis también, en el sentido de que supuestamente habrían aparecido en ese momento, cierto, de calamidad, y me hace mucho sentido de que también se estudie ese tema y también se cuente con sismógrafo para este tipo de investigación. Por otra parte, bueno, ahí ya uno con el tema de la personalidad, que de alguna manera estas bolas de plasma u objetos llama mucho la atención. Uno podría hasta decir de que cada color podría ser el color del aura de la persona con la cual se comunicó. Esos son especulaciones. Es un caso muy apasionante, mi querido Nolosí. Sin duda. El caso da para mucho, sobre todo porque los datos que arroja son bastantes, es bastante medible, bastante cuantificable. Y al mencionar todo lo que ocurrió o sigue ocurriendo en la zona debido a los fenómenos que se han suscitado a través de la observación, sobre todo de estudiantes, mi querido Yarriot, yo mencionaba hace un rato lo que sucedió con estos estudiantes cuando pudieron captar de manera in situ la situación. Para especificar bien ese dato, esto fue en el año 2007 cuando se produce esta extraordinaria observación de luces. Exacto. Que observan los estudiantes, sobre todo, que estaban en gran número en la zona realizando este campamento. Las luces que se observaron en ese momento se subdividieron y el objeto pudo ser grabado y pudo ser sobre todo también fotografiado. El análisis de la fotografía, Yarriot, la vamos a poner en @navenodriza1 en nuestro Twitter para que la puedan observar. Es una fotografía bastante interesante porque se ve como el objeto recorre al menos 15 kilómetros. Esa es, digamos, en la foto obviamente no se alcanza a observar esa cantidad, pero sí se ve que es un recorrido tipo barrido fotográfico bastante pronunciado.
y lo recorre en muy pocos segundos. El análisis espectral que mide la densidad de la luz, se observa un plasma que es, como mencionabas tú, un plasma de este tipo de luces, que es un plasma bastante denso y que podría sugerir incluso entonces un objeto sólido. Este también fue detectado por el radar de Hessdalen por al menos, al menos una duración de 40 minutos. Impresionante cómo se pudo constatar a través del radar esa luz por tanto tiempo, aunque al ojo humano apenas pudo ser visible por unos segundos, Yarriot. Es increíble. De hecho, sin ir más lejos, estoy haciendo acá el ejercicio de manera directa, mis queridos podcast escuchas, y bueno, yo me acabo de meter a la página del proyecto hessdalen.org y aparecen las últimas fotografías que datan de 6 de hoy día, de hecho, de acuerdo a lo que aparece acá, dice 6 de septiembre a las 12:05 con 34 segundos AM. Si bien no es tan espectacular la fotografía, lo debo de reconocer, hay otras fotografías hacia atrás que de verdad son impresionantes, ¿ok? Aparece una el 31 de marzo de este año también, y una luz bastante fuerte, ¿ok? Se puede apreciar, digamos, de que es una energía como pura, por así llamarle. Se nota ahí el campo, se nota que el campo está ahí, digamos, solitario, está todo en profundidad, y esta luz que corona el valle y que de alguna otra manera sorprendentemente ilumina con una fuerza y una energía, mi querido Nolosí, increíble. Impresionante, ¿no? Es decir, le recomendamos ahí también, ahí le vamos a dejar también la liga, el link de hessdalen.org, donde hasta el día de hoy están estas cámaras de manera constante, observando los cielos del valle y observando entonces cualquier tipo de anomalía que se presente en los cielos. Yarriot, te quería comentar que otro dato importante es que en el año 2000 un grupo de científicos, en este caso italianos, realizaron un estudio de las emisiones electromagnéticas a las que nos referíamos de estas luces, tanto visibles como por el tema electromagnético como de radio. Ya, okay. El encargado fue el señor doctor Massimo Teodorani, y en el resultado de estas investigaciones mencionó que el efecto luminoso de estas luces era debido a una suerte de plasma mágico. Recordemos, como tú también mencionabas hace rato, estas luces que tienen esta suerte como de forma de plasma. Exacto. Recordemos que el plasma, Yarriot, ha sido denominado por científicos como el cuarto estado de la materia, y esto es formado por la ionización de los átomos. Exacto. Las esferas luminosas que se observan no son objetos únicos, según el doctor Massimo Teodorani, sino que están compuestos de múltiples luces que están vibrando alrededor de uno. O sea, no sería una sola esfera, sino que serían varias, una suerte como de átomo precisamente, en donde se formaría una sola imagen, digamos. La bola de luz puede expeler partículas luminosas, como lo que hablábamos hace rato de los estudiantes, como veíamos, cómo se podían observar a través de las imágenes y fotografías, cómo se iban subdividiendo estas luces. Uh-huh. Y el incremento de la luminosidad de las esferas es debido al aumento de la superficie emisora de la luz. Como tú mencionabas, a través de esta página de este organismo que se ha hecho para poder detectar en el campo todas las anomalías que se puedan observar en el cielo, hasta mayo de este año se han tomado fotografías del área que han sido de tipo luminoso, pero metiéndonos, como dices tú, yo también tuve la oportunidad de hacerlo hoy más temprano, pude observar también que siguen en realidad con cierta periodicidad apareciendo, incluso hasta este mismo mes, como Exacto. mencionabas tú, Yarriot. A lo largo de este año se han realizado diversos trabajos en el área, como tipo campamentos estudiantiles, y se creó incluso una nueva área de observación, o un nuevo edificio para la observación de la zona, que está ubicado en el monte Scarvan. Y en mayo de este año se puso en marcha un software
con un mapa 3D para poder observar la zona. En agosto de este año, o sea, apenas el mes pasado, ya fue instalada una cámara completamente digital con un software de análisis de imagen. Es decir, ya desde los años 80, cuando empezó esto, hasta hoy, ya realmente el área realmente está bastante, digamos, monitoreada con la más alta tecnología. Lo importante de este último dato que mencionaba es que los que se han preocupado de hacer estos últimos análisis son estudiantes de la zona, en este caso estudiantes de la Universidad de Würzburg, fueron los últimos que hicieron esta colocación, digamos, de esta cámara que tiene este software de análisis de imagen, haciendo entonces así más fácil la detección y más claro entonces las imágenes y fotografías que de manera constante se puedan tomando todo el año. Exacto, sin duda un fenómeno que mantiene el misterio hasta el día de hoy y que lo va a seguir manteniendo, ¿cierto? Hipótesis existen muchas en cuanto a el origen de este tema, ¿cierto? Muchos hablaban también de fenómenos atmosféricos, también fenómenos, si se quiere, geográficos, de minerales, ¿cierto? Y ese tipo de cosas, o simplemente temáticas relacionadas con portales interdimensionales, portales a otra dimensión. Es un tema bastante fascinante, es un tema que hasta el día de hoy sigue en pie, esta puerta está abierta todavía, ¿cierto? Han pasado desde el año 80, 30 y algo años, ¿cierto? 33, 34 años, en donde el fenómeno sigue ahí en pie, se sigue investigando. La tecnología se sigue haciendo más sofisticada, pero la duda crece y se sigue manteniendo. Así que eso, mi querido Nolosí, vamos a dejar este programa hasta acá. Hemos realizado este análisis a este caso que sin duda alguna marca un antes y un después en lo que tiene que ver con la fenomenología OVNI. Pero marca un antes y un después, ¿en qué sentido? Tal vez no en el impacto de la historia, ¿cierto? Porque tal vez muchos de nuestros escuchas hoy en día no conocían el caso, pero la importancia del caso tiene que ver con que es un registro, tiene un registro científicamente comprobado, en donde no solamente el área de la ufología se ha interesado en investigar, sino que también otras áreas de la misma. Ha involucrado gobiernos, ha involucrado organismos de educación, ha involucrado una serie de actores que de alguna manera han aportado a develar este misterio que hasta el día de hoy, luego de 34 años, aún sigue en duda, ¿ok? Exactamente. Sienta sin duda un precedente en la investigación, mi querido Red, por la seriedad, por la cuantificación de los datos que se obtienen hasta el día de hoy, como lo mencionaste hace un rato. Para mí es una de las investigaciones más serias y con mejor nivel de pruebas incluso. Exacto. Aunque como bien dices, no sabemos hasta el día de hoy exactamente, se queda como una suerte de fenómeno, podría ser atmosférico, como decías tú, podría ser portales, podría ser, se sabe, muchas cosas realmente. Podemos seguir a lo mejor hablando del tema, pero realmente da para mucho, porque si nos podemos a buscar cada prueba y cada fotografía, está ahí, son medibles, son cuantificables, y realmente es una historia realmente fantástica y muy interesante, mi querido Jerry. Exactamente, Nolosí, y bueno, sin ir más lejos, al menos la visión que tenemos nosotros como nave nodriza es hacer estudios serios, acabados y científicos en la medida de lo posible. No existe, digamos, maquinaria ni tampoco un estudio formal de la ovnilogía, ¿cierto? Puesto que nosotros somos investigadores del fenómeno propiamente tal. Y el ovni es definido como un objeto volador no identificado, lo cual significa que aquello que está en el cielo y que no pertenece a ninguna explicación son las cosas que tenemos que investigar. En este caso, dada esa naturaleza, estos investigadores se han subido, digamos, a este carro investigativo y han llegado y han
trazado un camino que es bastante interesante y bastante nuevo, tanto para, para quien esté, digamos, metido en el tema, en este maravilloso mundo ufológico. Señores, vamos a dejar esto hasta acá. Primero que todos, agradecerles a cada uno de ustedes que nos escuchen. Si a usted les parece, si a usted les gusta Nave Nodriza, suscríbase, comente, dennos los famosos like. ¿Y por qué? Porque con esto nosotros nos vamos retroalimentando de ustedes. Nosotros queremos seguir creciendo, pero queremos crecer con ustedes. La Nave Nodriza, como siempre hemos dicho, es grande, caben muchos y lo estamos esperando. Señores, por mi parte eso estaríamos ya listos y cerrando ya nuestra edición de esta jornada, por llamarlo de alguna forma, ¿ok? Señores, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de dónde nos escuchen. Seguimos avanzando en Nave Nodriza. Nos vemos en una edición más.